Bueno, como dijo Alex, la ponencia tiene por nombre Libertad e Igualdad para Todos, y como subtítulo le podemos agregar La funa al liberalismo. Este tono polémico es ya que hablaremos un poco de la funa o lo que se ha denominado como la cultura de la cancelación, con una intención de análisis de las discusiones que se han dado en este sentido. Específicamente trataremos el tema desde la polémica que se ha dado en relación a autores ilustrados liberales. Así partiremos hablando un poco de dos destacados autores de este grupo como son Locke y Kant, y de sus teorías morales, para ya pasar a los argumentos más polémicos en su contra y algunas controversias actuales que se han dado en este sentido. Sin más, empezamos. El liberalismo, nacido en el siglo XVII y XVIII, es reconocido por ser la primera ideología política en reconocer la igualdad y libertad de los individuos de una manera universal. Como defiende John Gray, un destacado liberal del siglo XX, quien dice que el liberalismo es una ideología igualitaria o universal, ya que confiere a todos los hombres el mismo estatus moral y niega la aplicabilidad dentro de un orden político legal de diferencias de valor moral entre los seres humanos. Esto se ve retratado en escritos como Los derechos del hombre y el ciudadano de 1789, en los que se dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, y también en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, fuertemente influenciada por autores como Locke, en la que se dice que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, y que entre esto están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así, el liberalismo se basa en dos principios éticos u ontológicos fundamentales: la libertad y la igualdad de los individuos. Se entiende que la libertad y las posesiones son un derecho básico de todos los seres humanos, que los son inherente por naturaleza, que todos tienen acceso a estos derechos y nadie puede arrebatárselos. Esto, Locke, a quien muchas veces se le considera el padre del liberalismo, lo justifica en que las personas somos seres pensantes, con razón, y esta facultad nos permite acceder y ser guiados por una ley natural, una ley que nos rige mediante ciertas reglas que son brindadas por Dios. Esta facultad nos permite acceder a verdades morales, como las de que nadie debería dañar a otros en su vida, salud, libertad, posesiones, y también el hecho de que todos seamos iguales. Entonces, gracias a esta facultad, somos capaces de reconocernos como seres libres, iguales y autónomos. Kant, uno de los autores más destacados de la Ilustración y el liberalismo, también asume que los seres humanos tenemos como característica principal el ser racionales. Poseemos esta facultad que nos permite escalar en distintos tipos de conocimiento, como el conocimiento teórico, pero también el moral. Y es en la presencia de esta razón autogobernada que Kant fundamenta el vernos a cada uno como poseedores de igual valor, dignidad y merecedores del mismo respeto. Kant es famoso también por desarrollar su teoría del imperativo categórico, un principio racional que debemos seguir siempre a pesar de cualquier deseo o inclinación natural. Así, solo las acciones que nos dicta la razón mediante la fórmula obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley natural, son acciones buenas. Notemos que ambos autores, como era común en la modernidad, dan un papel fundamental a la razón. Es mediante ella que accedemos a las verdades teóricas y morales, y que nos da un valor. Así, una razón más alta y más refinada es merecedora de elogio teórico y moral. Y es aquí también donde surge lo polémico, ya que los autores se apoyan en esta facultad para poder justificar así desigualdades económicas, políticas, de género y de raza. Locke, por ejemplo, en su capítulo sobre la propiedad, dice que la esencia del comportamiento racional es la apropiación industriosa, o sea, mientras más apropiador y acumulador de riqueza, más racional se es. Así, mientras en los primeros capítulos del segundo tratado argumenta que todos los individuos somos racionales y por tanto libres y autónomos, argumenta que existen diferencias en estas racionalidades. Hay individuos más racionales que otros y que por tanto pueden acumular más bienes. Lo fundamental aquí es que estos individuos, gracias a sus facultades, finalmente son los que se hacen con la vasta mayoría de las tierras,
transformándolas en su propiedad privada, y por tanto privando a los demás de la propiedad de ellas. Y son los que posteriormente conforman y rigen el Estado. Bueno, para un examen acabado de esta concepción, recomiendo el texto de Macpherson sobre el individualismo posesivo. Bueno, esta diferencia de racionalidad que justifican estos autores, en última instancia le permite a Locke justificar un régimen económico y político desigual, el cual afecta a todos quienes carecen de propiedades, pero también le da la chance de justificar de esta misma manera la expropiación de las tierras indígenas. Es conocido que la mayoría de los pueblos indígenas no aplicaron regímenes de propiedad privada, sino que la tierra era utilizada por las familias, pero le pertenecían a toda la comunidad, la cual producía meramente para su subsistencia, sin mayor acumulación de bienes. Lo que se producía era para consumo de la misma comunidad en última instancia. Este era el caso de la mayoría de los pueblos de América. No tenían una concepción explotadora de la tierra para acumular, sino que se preocupaban de subsistir en armonía con su entorno, como ocurre con la cosmovisión mapuche, por ejemplo. Esto para Locke constituía una inferioridad en su racionalidad. El que solo se produzca para subsistir y no para acumular es irracional e inferior, defiende Locke. Recordemos también que este fue el mismo argumento que se utilizó para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras en Latinoamérica y en Chile. Hasta el día de hoy se escuchan frases como que los mapuches son flojos, o argumentos del tipo de que tienen extensas tierras y no las trabajan como lo hacen los empresarios en el sur. Como hemos visto, Locke creía que la diferencia de racionalidad justificaba la acumulación y apropiación de la tierra por parte de los más industriosos y por tanto su dominación política. Y de la misma forma, una nación más racional, industriosa y civilizada como era Inglaterra, debía ayudar a los indígenas a instalar un régimen de propiedad que les brindara mayores comodidades, con colonización y explotación de por medio, claro. Y me imagino que él personalmente también creía que le hacía un favor a los pueblos de África invirtiendo en empresas que traficaban con gente. Kant también argumenta algo similar, pero un poco más hardcore en este sentido. También defiende la expropiación de tierras indígenas y el colonialismo, pero de una forma más especial. Kant era conocido en su tiempo no solamente por enseñar filosofía, sino antropología y geografía. Tuvo la primera cátedra sobre esta materia. Y en sus obras para estas clases escribía como que la raza de los americanos, o sea, de los indígenas americanos, no pueden ser educadas, no tienen fuerza motivacional, carecen de afecto y pasión, raramente hablan, no les importa el otro, no les importa nada y son flojos. También que la raza de los negros es completamente opuesta a los americanos. Están llenos de afecto, pasión y hablan bastante y son vanidosos. Ellos sí pueden ser educados, pero solo como siervos o esclavos. También que la humanidad existe en su perfección en los hombres blancos. Los negros nacen blancos, dice Kant, pero sus genitales y un anillo alrededor de su ombligo, a partir del primer mes, le da la negrura que se esparce al resto del cuerpo. También desarrolló toda una teoría de la jerarquía de las razas en las que los blancos estaban arriba, seguido por los negros, los amarillos y los rojos al final. La gente de diferentes colores en este sentido, como defiende Kant, no puede ser educada de la misma manera. Así solo los blancos pueden dedicarse a las actividades más altas y racionales como la filosofía, las ciencias y las artes, mientras que los otros solo pueden ser educados para trabajos manuales o ser esclavos. Como vimos al principio, Kant formula un principio aparentemente universalista, fundado en la razón, que se supone que todos poseemos, pero a la vez hace estas declaraciones de que no todos pueden ser educados de igual manera o que algunos ni siquiera pueden ser educados. Entonces, ¿cómo se resuelve esta contradicción? Kant lo resuelve diciendo que en realidad las demás razas son subhumanos. Estos nunca alcanzarán la racionalidad y cultura del hombre blanco, por lo que bajo su razonamiento tenían que ser tratados como seres inferiores, así como con los animales.
Finalmente, esta diferencia en racionalidades les permite justificar que tanto mujeres, trabajadores, esclavos, no merecen los mismos derechos que los hombres blancos con propiedades. Esto porque no pueden acceder a tal grado de racionalidad. Bueno, llegado a este punto, se podría objetar que simplemente eran hijos de su tiempo, que cómo los vamos a funar por pensar así en el siglo XVIII. Bueno, ante esto quiero plantear dos cuestiones. La primera es que no todo el mundo pensaba así en ese tiempo. James Beatty, un profesor del Mariscal College, fue el más conocido crítico del racismo de Hume en su época. Por un lado, Hume argumentaba que las civilizaciones no blancas eran intelectualmente inferiores, especialmente los africanos, que estaban colonizados por Inglaterra. Beatty acusaba a Hume de arrogancia eurocéntrica y de ignorancia frente a las otras civilizaciones, como pasaba con Kant, por ejemplo, que desarrolló toda esta teoría de cómo era la raza en otras partes del mundo y él nunca salió de su casa, de su pueblo natal. La sociedad de la época estaba dividida sobre esta cuestión de la esclavitud. Así, los argumentos de Hume sobre el racismo fueron muy influyentes en las campañas pro-esclavistas en Escocia y los de Beatty del lado anti-esclavista. Otro ejemplo también es el de anarquista y cónyuge de Mary Wollstonecraft, William Godwin, quien defendió la liberación de todos los oprimidos sin importar la raza, el sexo o clase. Entonces ya claro que no todas las personas pensaban así en ese tiempo. Y la segunda cuestión que quiero plantear es que los oprimidos de ese tiempo sí les importaba funarlos, como lo hizo Mary Wollstonecraft, una de las primeras en realizar un tratado filosófico sobre feminismo, en el que defendía que todos los hombres y mujeres debían ser tratados como seres racionales, y se les debía dar la misma educación. Esto, ya que a las mujeres solo se les enseñaba a realizar tareas domésticas, porque solo para eso alcanzaba su racionalidad, así como también a los esclavos solo se les enseñaba a realizar tareas manuales. También a los esclavos les importaba. Muchas veces se rebelaron contra la opresión blanca, realizando huelgas, levantamientos, etc. Y también les importaba a las colonias, las cuales lucharon por mucho tiempo para librarse de esta opresión colonial y racial. Bueno, todos estos debates fueron recuperados a partir de los años 60 del siglo pasado, de la mano de autores como Macpherson y su texto sobre el individualismo posesivo, también la teoría postcolonial y autoras feministas. Sin embargo, han surgido polémicas en el último tiempo, como con lo que pasó con Hume hace unos meses. Para quienes no conozcan la historia, en la Universidad de Edinburgh, ciudad donde vivió Hume, decidieron nombrar una nueva torre a título de Hume justo en medio de las protestas contra el racismo en Estados Unidos y en Europa, a lo que muchos estudiantes y académicos se opusieron, por el también conocido racismo de Hume. Esto desató mucho debate en la comunidad filosófica. Había muchos con ataque porque creían que esto se iba a cancelar toda la cultura y que ya no quedaría nada luego del filtro de la cultura de la cancelación. Ante los ofendidos por la funa a Hume y los demás autores, les diría que con esto no se trata de cancelar por completo a Hume. Sería ridículo pensar que con esto se dejarán de valorar los trabajos de Hume en epistemología e incluso en filosofía moral, sino que se trata de dejar al descubierto cómo pensaban estos autores el tema racial, de género, etc., y cómo estos pensamientos influyeron en sus teorías y prácticas, que tenían una posición no menor, por ejemplo, en el pensamiento de Kant, que dictaba estas cosas en su cátedra principal. Es fundamental tener en consideración estas cuestiones para un análisis acabado de sus teorías, y cómo dejaron una gran huella e influencia en las posteriores generaciones, como el caso de Kant y el racismo científico. Kant fue el pionero en desarrollar el racismo científico, lo cual en muchos casos también repercute hasta hoy. Y es totalmente comprensible que en tiempos de lucha contra el racismo no se quiera monumentar a autores que influyeron de mala manera en este tema. Así mi opinión también encuadra con la de Jonathan Hearn, profesor de sociología política, quien dijo que si bien esas opiniones de Hume eran racistas, ofensivas y dignas de condena, sus escritos sobre filosofía, historia y economía política están llenos de reflexiones profundas y duraderas sobre la naturaleza y la historia humana.
y matizó que por supuesto hay que criticar sus errores, debatir sus ideas y, si es necesario, eliminar su nombre de los edificios, pero merece a la vez ser recordado y estudiado. Yo comparto plenamente esto. Soy partidario, por un lado, de no cancelar completamente a los filósofos, que como dije me parece ridículo, y por otro, de recuperar las teorías que sean útiles y purgarlas de su contenido racista, como se hace con la teoría moral de Kant. Pero nunca hay que dejar de recordar que un mundo construido en base a nuestra interpretación de las teorías de los autores es un mundo muy distinto a un mundo basado en las propias ideas de estos autores. Ahí tenemos el ejemplo de la Constitución hecha por Locke en Virginia, que permitió la esclavitud por mucho tiempo. Y ni nos imaginemos un mundo en el que se aplicaran las ideas sobre la raza de Kant, como intentaron los nazis. Es menester recuperar los ideales de libertad e igualdad del liberalismo, pero de manera que sean útiles para con los grupos oprimidos y que no se encargue de justificar estas diferencias morales entre las personas.